La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles 9 de agosto del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días amigos, muchísimas gracias a todos por su cariño, por escucharnos, al señor Carlos Rodríguez que siempre nos escucha, por haberme dejado unas cositas esta mañana que hace su esposa, unas manualidades, y deseándole por supuesto que todo sea para mejor. Y aquí en el Perú, bueno, con muchísimas preocupaciones, reunión de cancilleres ayer, vamos a hablar de eso más adelante, con una lista, no sé si la has podido ver, de una plataforma, digamos, de acción que dice mucho de condena, pero poco de acción, ¿no? O sea, exactamente, suena bien diplomático, ¿no? O sea, yo te condeno, ya, pero ¿qué vamos a hacer? No, nada, no podemos hacer nada. No. Salvo elegir o sea, digamos, apoyar candidaturas de Venezuela en foros internacionales, ya, salvo eso, lo más claro que han dicho es que es una dictadura. Los que han venido, ojo, no ha venido el canciller de Ecuador, no ha venido el canciller de Bolivia. Ni el de Ecuador, ni el de Cuba, ni el de Nicaragua. Obviamente Cuba y Nicaragua era clarísimo, pero Ecuador y Bolivia son nuestros vecinos, pero ¿no? si se estaban reuniendo con el ALBA. Exactamente. Entonces, Maduro había organizado su propia reunión. Pero digamos que en América Latina el número de países que condena a Maduro y lo llama ya una dictadura es un número contundente. Y cuando tú dices que un país es una dictadura y tienes una carta democrática que no se ha presentado todavía como instrumento de acción, es, me imagino, el paso previo. Ya conversaremos más adelante con Francisco Belaúnde para que nos diga exactamente si esto es un paso previo a la carta democrática, por qué no se usó ayer. Dicho sea de paso, en el ámbito diplomático, ayer se supo que el presidente Macron postergó su visita a Perú, aun cuando en realidad en lenguaje diplomático quiere decir que la canceló. Sí. ¿Ya? Y que la Cancillería todavía debe una explicación sobre por qué mandó a que sus funcionarios no asistieran por orden del canciller al Día Nacional de Francia, que fue francamente una mala crianza. El argumento esgrimido es que el embajador de Francia fue muy malcriado con el vicecanciller Popolicio cuando este lo llamó a decirle que los humalas se estaban fugando a su emplea, asilando en su embajada, y él dijo que no era cierto, lo cual es la verdad, porque nunca fueron ahí. Pero además ya estaban leyendo la sentencia, sí. Los Fumala ya estaban yéndose al juzgado, ¿no? Pero en fin, igual la orden fue emitida a la mañana siguiente cuando ya estaban presos los Fumala. Pero en fin, hay una situación, como se hay un incidente, ¿no? No esclarecido con Francia. Y lo curioso de todo es que ayer sacan comunicado la Cancillería, que no saca nunca en esto, que con Francia tienen una especie de alteración. Sacan de nuevo un comunicado, todavía no explican por qué les prohibieron a los miembros diplomáticos asistir a la Cancillería, pero sacaron un comunicado, igual cuando aceptaron el beneplácito del próximo embajador, que ya le tocaba venir, sacan un comunicado con un link a una carta del canciller de Francia aceptando la invitación al Perú, en la que habla de las bondades del satélite, justamente, y eso no lo destacan, ¿eh? Hablando de las bondades del satélite de identificación terrestre que ha comprado el Perú, ese es el link que te ponen. Entonces, sin explicación, sin contexto. Claro, qué raro. La carta es como para decir, ellos querían venir. ¿No es cierto? Miren que ellos querían venir, nadie los ha forzado, si no quieren venir ahora, no es culpa nuestra. Pero esa carta, si se lee completa, de lo que habla del satélite. Justamente la razón por la cual el embajador de Francia fue maltratado en la comisión del Congreso por Luciana León, razón por la cual el embajador de Francia pidió una cita con Cancillería, aparentemente esa era la razón o la más importante, durante meses, desde agosto hasta noviembre, y nadie lo quería recibir en la Cancillería. Rarísimo, pero rarísima toda la historia. Pero en fin, el tema más importante, por supuesto, eran los cancilleres latinoamericanos, y terminó siendo el tema de Francia ayer, porque claro, papelonazos de la Cancillería peruana no son muchos, son raros, la Cancillería suele ser muy profesional. Entonces, claro, como este es un papelón más o menos notable, sí, y como yo tenía el cuento más o menos completo, recogido de varias fuentes, de adentro y de afuera, bueno, sí, pues me tocó seguirlo ayer.
Pero en fin, la huelga de maestros continúa, no en todo el Perú, y eso hay que volverlo a decir por enésima vez. Son un grupo de regiones, 10, donde sí hay algunos lugares, en Cusco nos escuchan, donde la huelga es contundente, pero otros lugares como en Lima, por ejemplo, que agrupa el mayor número de maestros, donde simplemente no hay huelga. La ira que ha causado a los maestros, que yo emití un programa ayer en la República, es que dijera que hay una pelea entre Patria Roja y CONARE / Movadef / Sendero Luminoso por el control de el magisterio, por el control de las dirigencias magisteriales, sobre todo en algunas provincias importantes del Perú, en algunas bases del Perú. Y esa no es, nadie los está llamando terroristas. O sea, creo que hay que aclarar algo que es bien simple, ¿ok? El Movadef por sí mismo no es un movimiento terrorista, porque los terroristas tienen que ser apresados, llevados a la cárcel y condenados, incluso los que hacen apología de él. No son un movimiento terrorista, porque el terrorismo es una estrategia, ¿no es cierto?, para llegar a un objetivo. Es decir, yo puedo usar el terrorismo para crear una situación de zozobra, miedo generalizado, y a través de ese miedo llego a un objetivo, que puede ser el poder, destruir al enemigo, desprestigiar al adversario. Pueden ser muchas las formas de utilizar el terrorismo. Movadef no es, digamos, la fachada política de Sendero Luminoso. Exactamente, del PSP, Sendero Luminoso, que pretende ser un partido político. Pero no estamos partiendo de la misma agrupación. El tema es el siguiente: el terrorismo como tal ha sido derrotado políticamente y militarmente. O sea, no hay ninguna organización, salvo los de la facción Proseguir en el BRAEM, que crea que la lucha armada los va a llevar a la conquista del poder. Ninguno. O sea, ese discurso ya lo abandonaron, porque es evidente que han fracasado, han sido derrotados. Y es, hay que decirlo, una de las pocas organizaciones en el mundo que ha sido derrotado contundentemente. Si ustedes ven la situación, por ejemplo, aquí nomás en Colombia, se tuvo que llegar a una situación de equiparidad de fuerzas para llegar a un armisticio. En el Perú no había armisticio. El terrorismo fue derrotado como estrategia política para llegar al poder. Absolutamente derrotado. Política, militarmente y jurídicamente, porque están en la cárcel y tienen que cumplir sus condenas. ¿Ok? Ahora, que el Movadef en su ideología pretenda controlar el magisterio peruano no es algo que a ninguno nos tenga que causar pues una sonrisa, porque la ideología del Movadef es una ideología que parte de negar, ¿no es cierto?, que Sendero Luminoso haya sido un movimiento terrorista. Para ellos son un movimiento revolucionario. Así es, y que sus prisioneros son prisioneros de guerra. Exactamente, son prisioneros políticos. Y que el punto número 1 de su agenda es liberar a los prisioneros políticos. Entonces, si ese sector, ¿no es cierto?, del Partido Comunista del Perú, que tiene muchas facciones, quiere controlar al magisterio peruano, no es para que nos cause una sonrisa, ¿no es cierto? No significa que van a desarrollar actos de terrorismo. Lo que significa es que son deudores de un movimiento que ensangrentó, ¿no es cierto?, a este país, y el cual ellos niegan. Ellos hablan de una guerra civil. Exacto. ¿Ya? Ese es el tema. Ahora, Patria Roja, que es una escisión del partido comunista también, muy antigua, en los 60 se cinden, bandera roja, en dos, en Sendero Luminoso y en Patria Roja, ha sido su enemigo político siempre. El tema es que Patria Roja ha controlado su TEP durante 30 años, con discursos también obviamente ideológicamente tributarios del comunismo. O sea, nos siguen haciéndole vivas a Cuba, a Albania y a Rusia en esa época, en fin, a los soviets, a lo que fuera en el pasado, pero que son tributarios de eso. Sin embargo, a la hora de manejar el capital, pucha, que son más capitalistas que Trump. Claro. La derrama la han manejado. Como los países que defienden también. Exactamente, o sea, a lo chino, ¿te das cuenta? Sí. Olvídate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La derrama es una asociación privada, no es una asociación del Estado. La derrama está auditada por la CBS porque recoge fondos públicos y no le han encontrado un problema. La derrama ha tratado de ser severamente castigada por gobiernos. ¿Por qué? Porque se presumía que esa era la caja chica de Patria Roja.
¿ok? Entonces, en el gobierno de Alan García se dijo, no, la afiliación tiene que ser, o en el de Toledo, ya no recuerdo, voluntaria, pensando que los maestros no se iban a afiliar. Se afiliaron todos. ¿Por qué? Porque es un club, en realidad, muy útil. Te dan crédito educativo, te dan crédito personal, te dan crédito de vivienda, te dan finalmente tu derrama. O sea, el día que termina tu docencia, te jubilas, te dan tu bono, que es grande, para que es una especie de AFP, pero no de pensión, sino de un monto fijo que se te entrega cuando terminas tu carrera en la docencia. Y además disfrutas de descuentos en los hoteles de la derrama, en los centros de recreo vacacionales de la derrama, en Asia, en Huachipa. Y finalmente tienes las librerías Crisol, ¿no? Que también se las acaban de comprar y las están saneando para que vean la cantidad de plata que tienen. ¿Cómo no va a ser pues un botín la derrama? Entonces, uno de los puntos del pliego frente al gobierno es la derrama. Cuando la derrama es una asociación privada, y ahí te das cuenta, Tate. O sea, aquel problema no es la mejora de los sueldos solamente. Eso lo haces para movilizar a miles de personas que sí quieren que le mejoren el sueldo. Pero la dirigencia está en un enfrentamiento político por ver quién controla los fondos de la derrama magisterial y ver quién controla las dirigencias. El CEN nacional, o sea, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, no está en huelga. Exacto. No está en huelga, lo han dicho 20 veces, no está en huelga. Pero en fin. Pero hoy, mañana, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se va a reunir con un grupo de docentes que están en huelga y que no necesariamente son del SUTEP. Y eso ha sido criticado. No, es que sí son del SUTEP, todos se llaman SUTEP. Bueno. SUTEP-Conare, SUTEP. Exactamente, pues no pueden dejar de. O sea, la marca SUTEP es muy poderosa. Así es. Y los maestros no te van a seguir, ¿no es cierto?, si no estás asociado a la marca SUTEP. El tema lo ha dicho el presidente. Yo me voy a reunir con aquellos que no han cometido ningún acto de violencia. Entonces, ninguna piedra, ninguna toma de carretera, ningún bus atrapado, nada de eso. Pero... Y dos, vamos a ver a quién seleccionan, porque ese es el problema ahorita del gobierno. Ese mensaje es confuso porque el presidente también dice, nos vamos a reunir, pero que cese la violencia. Claro. ¿A quién se lo pide y con quién se reúne en todo caso, no? Entonces, en fin, vamos a ir poco a poco a ver qué pasa mañana, pero por el momento tenemos una huelga pagada, que una cosa que no se llama huelga, y tenemos a un grupo de gente histérica en redes insultando a todo aquel que diga que hay un conflicto en la dirigencia sindical. Es alucinante. Es decir, oiga, pero tienes que estar ciego. Si el CEN-SUTEP no está en huelga, ¿cómo no va a haber un conflicto en la dirigencia sindical? ¿No? En fin. Bueno, vámonos al tema de Venezuela. Ayer, 14 cancilleres en Lima, reunidos de emergencia convocados por el Perú, que ha decidido tener un papel protagónico en esto, porque por eso convocas y eres anfitrión, para hablar de cómo enfrentar la crisis en Venezuela en sus diversos aspectos, humanitario, político, etcétera. Estamos en línea telefónica ya con Francisco Belaunde. Muy bien, vamos a conversar con él. Muy buenos días, Francisco. Hola, Rosa María, ¿qué tal? Aló, Francisco, muy buenos días. Hemos leído el pronunciamiento de los cancilleres y hay bastante de condena, me parece, pero poco de acción. ¿Es limitado lo que pueden hacer los cancilleres? Sí, en realidad yo pienso que acá lo importante, me parece, es el gesto, es el hecho que haya habido países que de manera colectiva, aunque informal, ¿no?, porque esto no es una organización como tal, sino que son grupos de países, condenen de manera grupal a Venezuela. Creo que eso ya es importante, me parece que es un gesto importante. No es mucho lo que se puede hacer diplomáticamente en realidad, porque ya en todo caso la mayoría ha retirado a sus embajadores. No se quiere dar el paso de una ruptura porque no parece conveniente en esta situación. Que se puedan, por ejemplo, dar sanciones económicas, pues no estamos en la posición de Estados Unidos, que sí, digamos, tiene peso económico. En el caso nuestro no tiene mayor trascendencia en todo caso. Entonces, a veces se pide como que, claro, hay yo entiendo, efectivamente ya hay cierta desesperación, por decir, bueno, pero ¿qué pasa no puede ser que la situación en Venezuela siga como está, pero
diplomáticamente no es mucho lo que se puede hacer. Es importante que se haga todo tipo de gestos para acompañar, digamos, la acción de la oposición, de los que protestan, pero tampoco es mucho lo que, o sea, no hay que esperar demasiado de la acción diplomática en caso de Venezuela como en cualquier otro caso por lo demás, ¿no? Claro, pero ¿por qué no se aplica la Carta Democrática en el sentido, por ejemplo, de la exclusión de Venezuela de la OEA? Claro, lo que pasa es que no hay los votos suficientes. Ah, ¿no? Ese es el problema, no hay los votos suficientes porque si bien hay una mayoría de países de la OEA que sí estarían dispuestos a aplicarla, todas se necesita una mayoría calificada que no se alcanza. ¿Por qué? Porque todavía Venezuela reúne pues a algunos aliados, los del ALBA, pero además países del Caribe, ¿no? que se benefician de su petróleo barato, entonces no alcanza. Entonces, por eso que se da esta reunión. Como a nivel de la OEA no alcanzan los votos, pero por lo menos lo que se ha querido hacer es marcar de manera colectiva como un gesto político la desaprobación respecto a Venezuela, y yo creo que sí es importante, y es tan importante que Venezuela le ha dado mucha importancia. ha hecho su propia reunión, ¿no? Exactamente, ha hecho en paralelo su propia reunión para decir, miren, nosotros no estamos aislados como se dice. Pero lo que pasa es que, claro, los países que se han reunido en Lima tienen mucho más peso, son más importantes que los países que los que se han reunido allá en Caracas. Entonces la diferencia es Claro. evidente. Y claro, o sea, digamos, el hecho de tener aquí a Brasil y México, por ejemplo, que son los países, si quieren, más grandes en términos económicos de la región, le da una dinámica distinta a la reunión versus tener en Venezuela a Ecuador y Bolivia, con todo cariño, pero son países pues muy pequeños dentro de la región, con mucho menos peso político y económico. Pero en todo caso, ¿qué significa desconocer a la Asamblea Constituyente? Es decir, que los actos emanados de esa Asamblea no tienen valor jurídico internacional. Así es, no se va a reconocer nada de lo que ellos, por ejemplo, no se va a reconocer al nuevo fiscal, por ejemplo, ya han nombrado en reemplazo de ¿y eso qué significa? Que probablemente los funcionarios venezolanos no va a haber reuniones, se quiere excluir, por ejemplo, al organismo electoral venezolano, se le quiere excluir de la Federación de Organismos Electorales, no van a ser invitados a reuniones de varios, digamos, ministros o funcionarios venezolanos, reuniones con sus pares. O sea, lo que va a hacer, se le va a excluir, pues efectivamente se le va a aislar, ¿no? Y eso se va, obviamente, claro, uno puede decir, bueno, finalmente a Venezuela qué tanto le importa, pero sí, efectivamente va a generar pues un aislamiento del gobierno venezolano. Ahora, ¿aló? Sí, acá estamos. Ya. Otra cosita, lo que sí quería también remarcar es que que el hecho de que se han hecho dos reuniones paralelas marca algo que no es común, o sea, No. una división de América Latina. O sea, yo no recuerdo últimamente que se ha dado de manera tan marcada una división tan clara entre un grupo de países más importantes, por supuesto, del lado de los que han venido al Perú, que la otra, pero de todas maneras ha quedado, digamos, se ha marcado una división más fuerte que vea más allá del ALBA, porque hay algunos otros países, ¿no? Y interesante también que se haya pedido en Lima, en la declaración de Lima, que se suspenda la reunión que se va a dar en El Salvador de la cumbre América Latina Unión Europea. Eso se le está diciendo al Salvador, que justamente es uno de los países que apoya al gobierno venezolano. Entonces, no queremos que esa reunión se lleve a cabo. O sea, se está marcando una división en América Latina bastante fuerte, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta primera entrada. ¿Qué viene después? Bueno, nadie lo sabe, con Venezuela es imposible saberlo, pero todo parece indicar que el fin está cerca y de esto venimos hablando hace años, ¿no? Sí, pues el fin está cerca hace mucho tiempo, efectivamente, aunque parezca contradictorio. La verdad es que por momentos parece que se agarra una especie de, como se dice, un momentum,
donde uno dice, bueno, ya Venezuela está pues en las últimas, ¿no? Vamos a ver también qué hace la oposición, ojo, porque por ahí, como decíamos la última vez, hay algunos partidos de la oposición que se les ocurre que pueden participar en estas elecciones regionales, lo cual es una barbaridad, porque esa es una forma de decir, bueno, finalmente en Venezuela todo está normal y no ha habido fraude, por ejemplo, en esa última aventura de la elección, de la supuesta elección del Congreso Constituyente o de la Asamblea Constituyente, ¿no? Así es. Vamos a ver también Vamos qué hace a la ver. oposición, para que no se divida también, ¿no? Así es. Vamos a ver qué actos empieza a ejercer esta Asamblea Constituyente, como para ver exactamente si va en serio o no. Muy bien, muchas gracias a Francisco Belaúnde por estar con nosotros, como siempre, nuestro gran colaborador en materia internacional. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para hablar de un problema que ha traído cola: las becas de Pronavec. Beca Presidente de la República, beca 18, hay toda clase de becas. Nos vamos a enterar bastante de esto. No es la primera vez que la doctora Chocobar viene a este programa, pero creo que es la primera vez que le van a prestar tanta atención, porque nunca Pronavec ha estado tanto en el ojo mediático como en estas 2 últimas semanas. Vamos a una pausa y volvemos. Recuerden, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A los trolls les voy a pedir un favor esta mañana. Pónganse de acuerdo, ¿ya? O estoy vendida al gobierno, o soy fujimorista, o soy aprista, ¿te puedes imaginar? Ese me provoca ponerle perdidazo antes de bloquearlo, pero en fin, qué barbaridad. Hablar del tema de maestros en el Perú, es decir, no reconoce nuestro esfuerzo. Por supuesto que reconozco su esfuerzo, esa no está en discusión. Yo espero que reconozcan el de Ismael, el de Abel, acá el de Eduardo, el que todos trabajamos, el de los padres dominicos. Yo espero que todos reconozcan el esfuerzo de todos trabajando para ganarse la vida. Pero lo que he explicado es que hay un problema político de representación del magisterio, probado en que el CENSUTEP no está en huelga. Y a ver, explíquenme eso, pues. No, es que ellos viven lo que fuera. Explíquenme eso, ¿no? Entonces, decir la verdad, pues, es, yo sé, sumamente impopular, ¿no? Todos tuvimos un presidente que dijo no shock, ¿te acuerdas? Okay. Y fue muy popular. Entonces, sí, pues, pasa eso. Y tuvimos un candidato que decía, vamos a aplicar un shock. Y fue muy impopular. Bueno, y el presidente que no lo propuso, pero que finalmente lo hizo, siguió siendo popular a pesar de ello. Claro. Hay que reconocer eso. Claro. No, entonces, hay que decirlo. Por eso te digo, la mentira es muy popular. Sí, exactamente. Muy popular. Por ese lado. Esa es la verdad. Bueno, vamos a hablar ahora de la verdad de las mentiras y otras mentiras verdaderas. Estamos con la señora Chocobar, que tiene este apellido tan curioso que siempre me ha hecho gracia. Ha estado antes con nosotros aquí en el programa. Cuando nadie le daba bola a Pronavec, venía la señora Chocobar a anunciar sobre todo campañas de becas, etcétera. Maruja Chocobar Rey es la directora ejecutiva de Pronavec. Pronavec es una institución muy antigua, se llamaba antiguamente INAVEC cuando yo era chiquita, y se encarga de manejar todas las becas que el Estado peruano recibe del exterior, más aquellas que el Estado peruano puede entregar por sí mismo, y que en los últimos años, a raíz del gobierno pasado, ha crecido exponencialmente el número de becarios del Estado. El sistema de becas es un sistema útil porque permite el concurso, ¿no es cierto? O sea, usted a su hijo no tienen que becar para que vaya a la escuela primaria, ¿no es cierto? Porque la escuela primaria es universal. Igual la escuela secundaria es universal. Pero ya para ir, por ejemplo, al colegio Presidente de la República, usted tiene que postular, tiene que concursar, tiene que tener buenas notas, ¿no es cierto? Y cumplir los requisitos, puede ir al colegio Presidente de la República. Asimismo, si usted es una persona que quiere postular a alguna de las becas que se ofrecen en Pronavec, tiene que postular en un concurso público y cumplir los requisitos. Hay requisitos filtro para todas las becas. O sea, si no tienes la edad, no te presentes, pues, ¿no?
por ejemplo, la edad es un requisito objetivo, ¿no? Se comprueba con la partida de nacimiento, con el DNI. Y así por el estilo. Y hay otros requisitos que ya tienen que ver con una evaluación personal. Una vez que cumples con los requisitos universales, ¿no es cierto? Luego vienen los requisitos que se cumplen en el expediente de cada uno, tanto puntaje, etcétera. Muy bien. Estamos con la señora Chocobar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, y quiero comenzar precisamente hablando de lo que significa un concurso. Un concurso establece requisitos mínimos de filtro, bien como lo has comentado, y existe un grupo de jóvenes que participaron de la convocatoria 2017 de Beca 18, alrededor de 25.000 chicos, 25.000, lo que significa que hay una demanda interesante y que los chicos están interesados también en estudiar, lo cual es bastante ¿Cuál es la importante. edad para beca 18? Hasta 22 años. Hasta los 22. Hasta 22 años. Entonces, es una beca para gente muy joven, egresada de la escuela. Del colegio, así Muy es. bien, tienes que haber terminado el colegio. Ese es otro requisito objetivo. Así es. Si no has terminado el colegio, no puedes postular. Muy Tienes que bien. tener 15 de nota de promedio si quieres ir a la universidad. ¿En qué años? Tercero, cuarto y quinto de secundaria. O sea, entonces tu promedio de tercero, cuarto y quinto de secundaria, considerando todos los cursos, ¿no? Considerando todos los Todos los cursos. cursos tiene que ser 15. Si no tienes encima el promedio de 15, promediado los 3 años, y no tienes tienes 23 años, no te presentes, pues. Sí. No, Ya. y además el sistema no te deja pasar. O sea, el Exacto. sistema ya está filtrado para eso. Exacto. Y lo último es la condición de pobreza, Ya. ¿Y eso cómo se acredita? con el CISFO. ¿Qué cosa es el CISTO? Es el sistema de focalización de hogares. Es un sistema que mide el nivel de pobreza y pobreza extrema, lo organiza el Ministerio de Inclusión Social. Y en el sistema de Pronavec, de postulación, hay una conexión, hay interoperabilidad para eso. Entonces, cuando el joven postula, el sistema valida si tiene la nota, valida si tiene la edad y valida si tiene La el nota la CISFO. emite el Ministerio de Educación. A o sea, través que es del facilísimo. sistema CIAGIE, La exacto. RENIEC valida la fecha de La nacimiento. nota, así es. Y el CISFO es la dirección que da el joven que está postulando. El CISFO es una calificación, Ajá. claro, que se basa en la dirección es verificada por el MIDIS para determinar si es pobre o pobre extremo. Ya, ok, pero resulta que este joven es zapazo, pues entonces da la dirección de su abuelita, que sí es pobre, ¿no? O da la dirección de su tía, o la dirección no, de un pariente cercano. Yo vivo con mi tía, pues soy pobrecito. Mentira, tu papá es el dueño del mercado. Entonces, ¿cómo hacen para evitar que no se les cuelen en el CISFO personas que sí podrían pagarse su universidad? Bien, con estos 3 requisitos siempre hacemos 3 tipos de controles. El control previo, que es el control permanente durante la validación, el recurrente, que es durante el proceso de postulación, por eso se determinan ciertos incumplimientos de los requisitos y se procede como corresponde de acuerdo al procedimiento administrativo, y también el control posterior. Y al control posterior sí enviamos visitas. Ya cuando tú eres becario, ya te mandamos una visita, o sea, Ya, ya ahora con un vamos a tiempo ver más. el siguiente problema. Miren, una vez que tú estás calificado para postular, la gente se confunde por un problema. Hay Así acá un es. problema con comprensión lectora y audiovisual bravísimo. Cuando había explicado ayer, me quedaba espantada de la respuesta de los maestros ayer, cuando explicaba lo del CONAR y lo del SUTEP. Imagínense cómo será con los pobres alumnos. O sea, te dicen, tú eres elegible para ser postulante. Es decir, si tienes más de 15, tu familia es pobre, tienes menos de 22 años, puedes postular. Perfecto. ¿Eso significa que ya te ganaste la beca? No. No, pues papito, no Claro que no. significa nada. Tienes que postular, ¿por qué? Porque ustedes dan, ¿cuántas becas? ¿5.000 al año, por ejemplo? Este año han sido Más o menos. 5.000. Muy bien. Y se presentan 25.000, pues. Entonces, no significa que te has ganado la beca. Significa que tienes los requisitos básicos para la beca. Y ha habido una confusión este Así año es. absurda. Así es, y ahí quiero sumar que cumpliendo estos 3 requisitos básicos, tú le tienes que sumar lo más importante, que es haber ingresado a alguna institución educativa, O sea, que es lo que financia la beca. Ok, entonces, primero tienes que postular, o sea, tienes que dar el examen de ingreso. Tienes que dar el examen de ingreso. Y con tu ingreso te presentas a... Así es. No es al revés. No es al revés. Ok. No es al revés. Y yo justo hoy he traído las constancias. Déjame mostrarte Acá una de las tengo constancias. acá tengo esta de la mía, Porque de mi las universidad. universidades han sido bastante claras en la constancia. Hay unas muy pocas que pudieran haber escrito o tenido una redacción un poco confusa, pero en el minuto en el que
un documento como este lo firma un funcionario de la universidad y no un funcionario público, significa que esto es una constancia de la universidad. Y aquí dice, cabe precisar que la admisión y matrícula en nuestra casa de estudios está condicionada a la obtención de la beca para el concurso 2017. O sea, es bien claro. Para ese, no para otro. No es para otro. No para el 2018, no 2016. Es para el 2018, exacto. Así se vuelve a postular. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una señorita muy tromella que ha aprobado el examen de ingreso. O sea, él se aprueba con 500 puntos, ella aprueba con 577 puntos. Muy bien. Apto para ingeniería civil, pero no se le puede matricular hasta que Pronavec no le dé la beca. Muy bien. Entonces, esta señorita, digamos, ya tiene, porque además se inscribe en la universidad que postula, diciendo, señor, yo voy a postular a beca 18. O sea, por favor, quiero que me dé mi constancia para beca 18. Perfecto. Entonces, esta señorita cumple los requisitos. Tiene menos de 22 años, tiene promedio 15 en el colegio y vive en zona de pobreza, es pobre. Postula, entra. Ya la agarró la beca o todavía? No. Todavía. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque existe una evaluación que es la última etapa, que es la evaluación de puntaje. Claro, pues. Es que tiene que haber un orden de mérito. Entonces, pesa la condición de pobreza. Pesa que hayas elegido una universidad pública o privada, porque hay una cantidad de becas para ese tipo de institución. Pesa también tu nota. Lógico. Y pesa que pertenezcas a CONADIS. ¿Y en qué puesto entraste? A la universidad, no. Para la universidad, esto es un puesto para la universidad. Ya. Nosotros no tomamos en cuenta, porque hay diferentes tipos de evaluación. Ya. Entonces, se le da un peso ponderado a la nota, a la condición de pobreza y a alguna condición de vulnerabilidad, como pertenecer a una comunidad nativa amazónica, estar en CONADIS. Eso te da más puntajes adicionales. Entonces, CONADIS, ¿mujer? No. Mujer también. Mujer también. Comunidad nativa amazónica. Ser de Reparet, que son las víctimas de la violencia y el terrorismo. Muy bien. Eso te da un poquito más de puntaje. Te da un poquito más de puntaje. Muy y ser pobre extremo definitivamente pesa también. Es. Ser pobre extremo te da más puntaje que ser solo pobre. Así es. Muy bien. Exactamente. Entonces, se genera un puntaje y se coloca un orden de mérito del número 1 al número 25.000. Los 5.000 primeros ingresan. Claro, los otros es igual que la universidad, sí. Claro. Y los otros no. Sea, es así. Entonces, ¿qué hace el chico que sí ingresó a la universidad y que es pobre? Tiene otros caminos, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede pedir un crédito universitario. Por ejemplo, que también Pronavec otra beca, claro, y otra beca de Pronavec. Y otra, puede postular al año siguiente. Sí. Hay jóvenes que dicen, vengo 2-3 años postulando. ¿Por qué? Si pueden postular a las becas técnico-productivas, a la beca Mi Vocación Técnica, pueden entrar a una universidad y postular a la beca Permanencia. O sea, no todo es beca 18, claro. y no estamos entendiendo que es un concurso, y finalmente están calificando este programa de manera muy ligera, diciendo que es una estafa, y esto no es así. No, pues o sea, los jóvenes tienen muy claro. Ahora, para añadir al asunto, estas constancias han sido así desde la creación de Pronavec. Claro, lo que temen siempre los que no ingresan, miren, desde que yo postulé a la universidad, y estoy hablando del año 81, no, los que no ingresaban decían, no, es que no tengo vara. Entonces yo me reía y decía, ¿cuál vara? Es un examen de conocimientos de opción múltiple, que además es con tarjeta perforada en esa época, claro. Pasa por una computadora. ¿Cuál vara? No, es que tienen vara. No hay entrevista, no hay nada, es solamente puntajes, ¿ya? Pero lamentablemente el que pierde, claro, siempre le cuesta mucho trabajo en el Perú, lamentablemente, asumir la responsabilidad de decir, sí, no lo hice, y es un fracaso, y hay personas que lo asumen como no un reto, sino como un fracaso, y tienen que imputarle el fracaso a otro. Entonces, entiendo que hubieron 20 alumnos que fueron a hacer un escándalo en un canal de televisión por esta razón, y en los 20 casos se trataba de muchachos que no habían logrado el puntaje necesario. Así, y es más, que estaban en la última parte, o sea, más de 7.000 del puesto, 7.000, 8.000. Entonces ni siquiera es que estaban en el 5.001 para que si alguien renunciaba, ellos pudieran entrar. Porque si renuncia, entre el que sigue. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se muevan, esta explicación es bien interesante. Y después vamos a una queja de Beca Presidente de la República que me llegó por Facebook, me imagino que deben estar todos escribiéndome por Facebook ahorita, sobre el tema de la permanencia en el extranjero como descalificación. Ya, ahí regresamos con eso. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a los que nos escriben y sintonizan por Facebook Live en la página de Radio Santa Rosa.
Está en nuestra cabina la doctora Marushka Chocopar, directora ejecutiva de Pronavec, en diálogo con Rosa María Palacio. Rosa María, hay preguntas en Facebook Live, las voy a reproducir. Oronco Nico nos dice, el problema es que han presentado el programa Beca 18 como si fuera una beca automática y no han hecho comerciales de televisión explicando el proceso de ingreso. Hay una crítica allí, también hay otras que hablan para nada, es una estafa. Si aplicas en conocimiento y no tienes los medios, eres apto, así de simple, nos dice Paola Cati. Ya estaba esperando hace unas semanas esta entrevista, vivo en Sao Paulo, dice César Remusgo, y fui becario de posgrado, maestría y doctorado, y sé cómo funcionan estas becas, y sé que la creación de estas becas fue muy buena, de lo poco bueno que hizo Humala en su gobierno, y debe ser difundido. Una pena que la señora Chocopar haya caído en la trampa de otro programa. Sí, bueno, hay trampas en todas partes. Entonces, tratemos de entender el problema. En el año 2015 sí, efectivamente, por cumplir con una promesa electoral, se otorgaron 25.000 becas 18. Es decir, todos los que se presentaron prácticamente obtuvieron beca. Entonces, pero eso no se puede mantener todos los años porque es impagable. Es impagable y además no es prudente porque los jóvenes necesitan un acompañamiento. Si no se entregan las becas y al año siguiente ya no están. Vamos a ir por partes, pero primero, para que entienda la gente, ustedes no pagan el primer año de estudios, ustedes pagan 5 años de estudios. Entonces, todos los años tienen un stock de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes en stock hay hoy en el Perú? Hoy tenemos 52.000 becarios activos. ¡Qué bárbaro! Claro, todos en universidades privadas. La mayoría en universidades privadas. Ok. Ahora, me dicen acá que ustedes bonifican a los que se quedan en su provincia. ¿Por qué? A partir de este año dimos un puntaje adicional para el joven que decidiera estudiar en su región o en una región aledaña. ¿Por qué? Básicamente porque está comprobado que la deserción se debe a problemas socioemocionales. El joven extraña a su familia, el joven no tiene a nadie con quien conversar. De hecho, en la gestión anterior el acercamiento al joven ha sido administrativo. Entonces, la deserción es muy alta, más del 15% en un programa tan masivo. Ahora, es alto. eso es un desperdicio de dinero enorme, y hay que explicarle al público por qué. Porque imagínense ustedes que un muchacho aguanta los 2 primeros años, pero a mitad del tercer año se va, la carrera es de 5. Ya gastaste en él. Así es. Y no va a terminar nunca la carrera, no se va a emplear profesionalmente, y ese muchacho le quitó el sitio a otro que sí pudo haber terminado. Por eso la deserción es el problema más grave que tiene. Es el problema más serio que tenemos en este momento. De hecho, en esta nueva gestión nos estamos enfocando por transformar el programa en un programa exitoso con respecto a la empleabilidad y exitoso con respecto a la permanencia de los chicos. Doctora, yo le digo, yo soy profesora universitaria, no me han tocado muchos chicos de beca 18, pero sí he asistido a charlas sobre cómo tratar con los chicos de beca 18, y el consenso generalizado, las universidades privadas, es que son chicos muy dedicados, muy puntuales, muy esforzados en su trabajo, pero que su atraso escolar es tan grande que les cuesta muchísimo nivelarse y siempre quedan rezagados respecto de la clase. Y eso les causa, lógicamente, una profunda insatisfacción, porque se dan cuenta que no avanzan. Y si tú a eso le sumas el hecho de estar lejos de la familia, el problema se vuelve más grande. Entonces, necesitamos, en los años anteriores se retiró la tutoría, por ejemplo, de las universidades, sobre todo de las universidades privadas. Entonces, hoy estamos trabajando con la universidad privada y pública para reflotar el concepto de tutoría. Entonces, la parte académica es responsabilidad de la universidad. Nosotros como Pronavec estamos lanzando ya este programa de acompañamiento con psicólogos, sociólogos, antropólogos que lleven a este joven hacia un mejor desempeño y adaptación a la vida universitaria y a la vida de Lima. Los que se vienen a Lima, ¿no? Los que se vienen a Lima, y es más, a la vida de la capital, los que salen de, no sé, de Ayabaca, Piura. Claro. O sea, de todas maneras hay un desapego, Los ¿no? chicos que vienen de la Amazonía, por ejemplo, sufren muchísimo porque no es ni la comida, ni el clima, ni los buses, el tránsito, el olor, el calor o el frío, es completamente distinto y sufren un montón para adaptarse. Hay universidades que crean espacios interesantes para que el alumno esté todo el día en la universidad, ¿no es cierto? Entonces eso es bien interesante porque hay cultura, hay espacios para comer, hay menú económico, etcétera, porque entiendo que la beca también entrega un estipendio para comida y vivienda, ¿no es cierto? Así es, tienen alimentación, tienen residencia, tienen materiales de estudios y tienen
movilidad, transporte. Exactamente. Y digamos, obviamente, las pensiones que están pagadas íntegramente por el Exacto, Estado. o sea, son dos tipos de subvención, la subvención académica y la subvención de manutención. Claro. Y hay algo bien interesante, Rosa María, y es que en esta nueva gestión hemos llegado al becario. Entonces, tenemos un programa que se llama Pronavec Te Escucha y estamos con los jóvenes preguntando y recogiendo qué se puede mejorar. Claro. Estamos lanzando en breves días la nueva norma de subvenciones, Claro. donde hemos recogido todos aquellos estas inquietudes de, oye, no tengo cómo irme a las prácticas profesionales porque la subvención no me alcanza. Yo vivo muy lejos, vivo en Manchay y estudio en la Peruana Unión, no sé, y Claro. estoy muy lejos y por más que estoy en Lima no me alcanza, necesito el tema de la manutención de residencia. Ese tipo de cosas que ya son entrar al programa como tal y tener a un becario satisfecho es lo que estamos también priorizando. Para que no deserte. Así es. Entonces, los que se quejaron fueron los que sí está claro, tienen un certificado que dice apto, pero apto no quiere decir que te han dado la beca. Así Ahora, es. si Es no, apto para la universidad. ahora hay que decir una cosa, si no pueden entender la diferencia, no pueden entrar a la universidad, porque tienen un problema de comprensión lectora bien bravo. O sea, un chico que porque cree que cumple unos requisitos, cree que ha ganado un concurso, entonces a ese le venden la plaza de armas, porque no entendió nada. Y lo más interesante aquí, que es lo que más nos preocupa a nosotros, porque se califica de estafa un programa tan importante y que además no hay configuración ninguna de estafa, es que son 20 o 36 chicos, o sea, solamente 36 de los 16,000, de los 15,000, porque el resto de los jóvenes tienen contacto con todas las unidades de enlace y ya están postulando otras becas. Así es, o hay sea, otras sí lo becas. entendieron. Ahora, acá hay una pregunta, ¿por qué quitaron un examen único nacional para beca 18? ¿Por qué razón este año, solamente por la emergencia 2017, ese examen vuelve con un componente de talento? Ah, En la ya. emergencia 2017 no fue posible llegar a las regiones que Tomarlos estaban a- inundadas. y no había forma. No había Porque dicen forma. que las notas de colegio en realidad no son uniformes, lo cual es verdad. Lo cual es verdad. Lo cual es verdad. No te indican nada. Hay colegios que califican muy alto y colegios que califican muy bajo. Entonces hay colegios dificilísimos donde un 13 ya eres un trome y claro, no pasas, ¿no? Entonces, de nuevo, a partir del próximo año, ¿este examen nacional sustituye la nota de colegio o no? La complementa. La complementa, ok. Pero el examen único que ahora va a ser de talento, nosotros vamos a lanzar la convocatoria del 2018 este año, Ya. porque queremos que los chicos comiencen a estudiar en marzo. Lógico. Entonces, antes del cierre de año vamos a lanzar la convocatoria y además aprovecharemos los exámenes de las universidades públicas. Lógico. Porque mismo presupuesto, universidad pública, más becas. Es así. Porque Claro. la universidad pública es más económica en términos, ya está cubierta, subvencionada por el Estado en la parte de académica. Falta solo Para la tutoría y nivelación. Nos vamos a la pausa, pero tenemos un montón de preguntas. A ver. Una pregunta para dejarla en el aire para contestarla después. Flora Alca nos pregunta desde Facebook Live, ¿por qué primero otorgan la beca con foto y todo y después se cancelan porque el estudiante debía permanecer en territorio patrio un año antes? ¿No debería ser al revés? Esa es Es la otra beca beca. presidente. Exactamente. Vamos a la beca presidente al regreso, ¿ya? Al regreso, porque han tenido ese tema, yo les decía 20 veces en Facebook, si ese es el requisito y te lo dicen antes de... Ya sabes. Es un requisito objetivo, ya sabes pues, es un requisito tonto, ¿estamos de acuerdo? O sea, sea mejorable o no, es un requisito. Claro, es tontísimo el requisito. Son las reglas actuales. Exactamente, pueden cambiar, sí, pero los que sí lo hicieron se van a quejar si el requisito que es objetivo no se cumple. Entonces vamos al regreso, hablamos de la beca Presidente de la República. Volvemos. Volvemos. Recuerden amigos, tenemos un canal en YouTube, Sodomco, en donde pueden encontrar este y todos los programas que produce la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios, continuamos, está en nuestros estudios la doctora Maruska Chocobar, directora ejecutiva de Uy, Pronavec. que la verdad, la gente tiene problemas de comprensión. ¿Ah? Aquí dice, el estudiante provinciano con este cambio entonces ya no puede aspirar a una universidad de Lima. No, sí puede. Melina, pero por el amor de Dios, sí puede. Lo que pasa es que le dan una bonificación por quedarse en su región, en una aledaña. ¿Para qué? Para que no deserte. Entonces, si quiere, es arequipeño y quiere quedarse en la UNSA, le va a ser más fácil. Pero si quiere venir a Lima, también puede venir. Lo único que tiene que tener es un buen puntaje en el examen de ingreso y un buen promedio escolar. Y pasar bien su examen. Uy, pero realmente, yo la admiro, ¿ah? Es una cosa espantosa. A ver, vamos a ver. Beca Presidente de la República. Beca presidente. Se estableció un reglamento que fue interpretado, bueno, lamentablemente como debe ser, de manera absolutamente literal. Y en este reglamento decía que si
beca Presidente de la República, ojo, es para posgrado, ¿ah? Para gente que quiere hacer maestrías y doctorados, ¿ya? En las mejores universidades del planeta, ¿ya? Muy bien. Si un aspirante a esta beca ha abandonado al país en los últimos 12 meses, aunque sea para ir a ver, no sé, los bares de Arica, en Chile, ya no puede postular. Es un requisito bien tonto, porque si eres un profesional y te invitan a un congreso a exponer, pues y te han invitado con todo pagado a exponer tu investigación, ya te descalifican. Pero era lo que estaba en el papel. Y lamentablemente Pronavec lo interpretó literalmente. ¿Es así? Es así. Y efectivamente nosotros haciendo todo este tema de conversar con los postulantes, hemos mejorado esa redacción, porque tiene un objetivo y ahorita les explico. Hemos mejorado esa redacción en la convocatoria, segunda convocatoria que está ahorita vigente de beca Presidente. El requisito trata de asegurar que ningún peruano residente en el extranjero pueda aplicar a una beca en el Perú, porque no va a poder devolver, no va a poder cumplir el servicio con el Perú, que es vivir en el Perú y trabajar. Entonces, efectivamente, las normas nos indican que debimos haber interpretado literalmente, se hizo así. Los jóvenes que fueron separados del concurso, que fueron declarados no elegibles, hoy tienen la oportunidad de postular a esta convocatoria y de hecho lo están haciendo. O sea, que ese requisito fue eliminado. No, lo redactamos mejor. Mejor. Sí, lo redactamos mejor para enfocarnos es la residencia, demostrar que tú vives aquí. Ah, ya, ok. Pero no significa que no puedas ir a un concurso, no sé, pues a presentar tu paper en Estados Unidos porque has hecho una investigación. Así es. Recordemos que la beca Presidente de la República es una beca para insuficientes recursos económicos. De hecho, leía un Twitter hace unos días donde Concitec decía, claro, o sea, yo he participado, la ex jefa Concitec, en la determinación de que esto no era una beca de inclusión social, es una beca de insuficientes recursos para promover ciencia y tecnología. Vamos a explicar lo siguiente. A ver, no es solo para gente pobre, es para clase media también, que no le alcanza. El caso de la ministra es clarísimo. A ver, su hijo necesitaba pagar $50,000 de tuition al año de Harvard. Ya. La señora y su marido ganaban 60,000 soles al año. ¿Les alcanza? No les alcanza. Si es que sus padres se lo pagaban, porque el joven ya no era joven, tenía 27 años. Independiente. Y según el Código Civil, les aviso, a partir de los 27 años tus padres no están obligados a pagarte nada. No hay obligación alguna a partir de los 27 años en el Código Civil peruano. Entonces, este es un joven que ya es independiente, que se presenta, no le alcanza por otras razones, pero no por el tema económico, porque no hay forma de que una familia de clase media en el Perú pueda pagar. Es más, les explico claramente para que lo sepan todos. Por ejemplo, en carreras de humanidades y en casi todas las carreras científicas, todos los peruanos que salen al extranjero salen becados, sea por la Fundación Fulbright, sea por la Fundación Ford, sea por las propias universidades extranjeras que buscan talento. ¿Y saben por qué los becan? Porque son buenos y porque quieren que se queden afuera. ¿Y saben qué es lo que pasa? Se quedan afuera. Entonces, ¿qué hace el Estado peruano? Que dé una beca igualita para que no se queden afuera, porque el requisito de la beca Presidente de la República es que regresen al Perú. Ese es el tema. Se llama fuga de cerebros. Entonces, para evitar la fuga de cerebros, tú lo que haces es buscar, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres clase media, no, tú te regresas al Perú. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Y por esa razón necesitábamos demostrar la residencia. Claro. Con la redacción pasada, claro, decía haber permanecido físicamente en el Perú durante un año. Al interpretar literal no habían podido salir. Claro. En esta Te fuiste nueva con 3 redacción, amigos a Arica, entonces ya no podías postular por un fin de semana. claro, Absurdo, claro. En completamente. esta redacción le hemos retirado el permanecer físicamente en el país por un año Sino y residencia. nos hemos enfocado en la residencia. La residencia, por si acaso, necesitas vivir en el Perú más de 180 días en un año. Sí, correcto, tal cual está. 180 días. Sí, 180 días. Y lo importante, Rosa María, es que comprendamos como ciudadanos que no somos perfectos, o sea, que podemos mejorar en función a escuchar al mismo ciudadano. Claro, pero en este cualquier caso modelo. habían quejas, obviamente, que es un requisito absurdo, pero yo lo que les decía es que, era el requisito. claro, los que ya lo cumplieron también se van a quejar porque dicen, pues si yo lo he cumplido, ¿por qué me van a mí sacar para poner al otro? Sí, pues,
Sí, No. y habían 30 chicos en ese Este era el dilema, eran 30 Así es, contra 30. contra 30. Eran 30 que habían sido desplazados por 30 que sí cumplían con el requisito de y que habían residencia dicho, perfecta. habían leído bien y no habían salido las invitaciones que habían tenido, etcétera. O sea, habían cumplido. Habían cumplido, entonces claro, tú no les puedes decir no, tú no, aun cuando sus notas eran menores que los de los otros. Aun cuando la entrevista, probablemente el puntaje, Sí. claro, estaban calificados, pero los otros tenían un puntaje un poco mayor. Claro, ahora Pero sí, no habían cumplido el requisito. claro, pero se les permite postular o no. Ahora, son Claro que becas sí. muy caras. Son ¿Cuánto becas se paga ahí? Aproximadamente $150,000. Recordemos que no Por solamente alumno. es, claro, Paso. no solamente es la parte académica, sino también la manutención. ¿Cuántas de esas becas hay al año? 230 tenemos este año, Paso. ¿Y cuántas hay en stock ahorita? 100. Estamos ahorita en plena convocatoria de 100. La primera convocatoria salió con 130 y esta segunda con 100. Solamente hay 2 convocatorias hasta ahora. A veces hasta 4, pero en esta oportunidad tenemos 2 no, porque no, sí no, están digamos, planificados. ¿cuántos están afuera ahorita en stock? O sea, ¿cuántos están No, pagando? más 1.230. ¡Qué bárbaro! Claro, ¿Cuántos postulantes hay en actualidad? 600 postulantes para 100 becas. O sea, 6 de es un 2. concurso y les queda clarísimo que, Yo tengo que 5 hijos, 500... Van a postular todos. Les queda clarísimo a los 500 A que- familia numerosa le dan un descuento porque la verdad es que no, es que efectivamente en determinadas ahora hay otras becas a todos los chicos que nos escuchan. Fulbright beca muchísimo en Por el Perú. supuesto, ¿ya? hay otras fuentes de financiamiento, Yo no solamente misma, becas. Yo soy becada también, parcialmente becada por la Universidad de Texas. O sea, es decir, mi universidad, que era la Universidad Católica, en los 80s tenía un convenio con la Universidad de Texas que hacía que los estudiantes de la Católica, por ejemplo, pagáramos como residentes de Texas, y era una universidad pública, entonces la pensión era baratísima. Claro. Entonces tenías una de las mejores educaciones de derecho en Estados Unidos con una pensión muy baja. Ahora, igual te tenías que mantener. Entonces la universidad te permitía trabajar, te mandaban una visa por la cual tú trabajabas en la universidad. Yo trabajaba en la biblioteca, te daban lo suficiente para vivir con la red que te ajustas como estudiante pobre, pero salías al año con tu maestría hecha. Claro. Que ese era el, O sea, el nadie objetivo. dice que tener una beca y mantenerla es fácil, o sea, hay que esforzarse. Hay que esforzarse claro un montón. que sí. Hay que, te deprimes. Y ahí, mirando el tema de presupuesto, había esta consulta de dónde están los 923 millones de Pronavec, ¿por qué Claro. solo 5.000 becas? ¿No? Entonces, recordemos... No, están en el stock. Pues. Claro, tenemos 52.000 becarios activos y tenemos beca presidente, tenemos más becas donde tenemos que invertir, no solamente en beca 18. Claro, porque es el stock completo, o sea, son 5 años. Claro. A ver, ¿qué preguntas hay? Hay una pregunta acá de Víctor Álvarez en Facebook Live. ¿Por qué beca presidente de la República no incluye las ciencias humanas y sociales dentro de las disciplinas meritorias para hacer un doctorado? Las incluye, pero en las no prioritarias. Así es. Y bueno, estamos nosotros trabajando en un cambio normativo, un cambio normativo de cara a lo que hoy requiere el Perú. Pronavec Ciencias fue- humanas no, o sea, pobres mis arqueólogos, o sea, Sí, no. pero no, o sea, estamos buscando el cambio normativo precisamente para orientar, además de ciencia y tecnología, en las carreras que necesita el país para el desarrollo sostenible. Carreras de alta empleabilidad y este tipo de investigaciones que nos permiten, o de doctorados que nos permiten, pues, dar otra vuelta, otra mirada a los problemas del país. Un estudiante, nos está escuchando probablemente, que vive fuera ya, que pasó por todo esto, dice, fíjense, solamente postular a una universidad extranjera, porque para beca presidente de la República tienes que estar ya aceptado, Así es. ¿no es cierto? Igual que beca 18, ¿te das cuenta? Igual que beca 18, obviamente. Y siempre ha sido así, las becas para maestría siempre te aceptan primero y después buscan la plata. Entonces, una vez que estás aceptado, primero me explican que ustedes hacen los concursos en agosto. Y las universidades en el hemisferio norte empiezan en septiembre. Entonces están desfasados en realidad. ¿Cómo arreglar el problema del desfase? Bien, precisamente con este tema de la reforma que estamos implementando en esta nueva gestión, uno de los problemas más serios era la duplicidad de funciones y el sobredimensionamiento de gente. Entonces, lo que hemos hecho es alinearnos, buscar mejores perfiles para calzar con la gestión de procesos, ¿verdad? Tú tienes que ser gestor de procesos para liderar plazos, cronogramas, Exacto. scorecard, project, o sea, todo lo que es gestión de proyectos. Este año, en Beca Presidente, no hemos logrado todavía llegar a las fechas, el próximo año lo haremos, pero en Beca 18 sí, porque estaba presupuestado entregar en septiembre, noviembre las becas para que comiencen a estudiar todo el otro año, o sea, este Marzo. año se perdía. Exacto. Entonces, lo que hemos logrado es entregar las becas antes de junio y los chicos ya están comenzando a estudiar. En agosto, por lo menos pierden un semestre, pero el año. En cambio, en beca presidente de la República, terminas perdiendo un año.
Porque la universidad, bueno, puedes llegar al fall, al spring, pero normalmente la universidad en el hemisferio norte empieza en septiembre y termina en mayo. Es al revés que nosotros. Y casi todos los que se van afuera se van en el hemisferio norte, salvo que se van a Australia, pero básicamente se van a Estados Unidos y a Europa. Entonces, lo que les piden es que por favor el concurso lo hagan, abril, mayo, junio, cuando ellos ya tienen su aceptación en la universidad, cuando ya han sido aceptados en la universidad. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que esta no es una beca para gente pobre de ninguna manera, por una razón bien sencilla. El solo hecho de postular es carísimo. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienes que dominar otro idioma. Entonces, dar el GRE, por ejemplo, que te pide Estados Unidos, implica pagar el derecho al examen, dar el TOEFL, pagar el derecho al examen, y si no estás muy preparado, tomar un curso. Estamos hablando de 300, 400, 500 dólares solo para pasar los exámenes básicos para que te acepten. Entonces, eso no lo tiene un muchacho pobre, ¿no es cierto? Y eso no te lo financia la beca Presidente de la República, lo tienes que poner tú. Tienes que hacer tú. Exactamente. ¿De dónde sacas 500 dólares para poder pasar los exámenes y para hacer las aplicaciones que demoran muchísimo tiempo en hacer? Para ser admitido, sí. Para ser admitido. Entonces, la admisión implica, y luego los pasajes aéreos. Porque la beca Presidente de la República no te cobra el pasaje para llegar. Para llegar te cubrimos los pasajes. Lo que no te cubrimos es para volver. El previo. El previo, o sea, el previo sí, es voy a investigar qué universidades son, voy a hacer el open house, estas cosas. Porque las universidades tienen, por ejemplo, programas de entrevistas para los interesados. Entonces tú te vas, por ejemplo, en octubre para postular para el septiembre del año siguiente, y te caminas todas las universidades que te interesan, recoges aplicaciones, consigues tu carta de recomendación, digamos, para marzo estás mandando toda tu documentación con tu GRE, con tu TOEFL. Eso cuesta mucha plata. Claro. Entonces no es una beca. No es una beca de inclusión social, es una beca de desarrollo humano, es una beca para gente con insuficientes recursos, porque además te pide 7 remuneraciones mínimas vitales, y eso no es pobreza extrema ni pobreza. Así es lo que debió quedar claro desde un comienzo. Desde el comienzo. Todo un bolondrón por este asunto. Así es. Sí, o sea, eso es cierto. Te pide que por lo menos tengas 7 remuneraciones mínimas vitales, por lo menos. Como máximo. Pero igual, 7 remuneraciones mínimas no es pobreza ni pobreza extrema. Ya sé, pero 7 por 8, 56, con 56,000 soles al año. 5.600 soles mensuales. Mensuales, ya. ¿Como ingreso de quién? ¿De familiar? Familiar o individual si tú vives solo. Ya, ok, pero de todas maneras, fíjate, con 6.600 es bien difícil pagar todos los costos que acabo de comentar, claro que sí. Bien difícil pagar los costos que acabo de comentar. Sí, o sea, en todo este proceso de reforma estamos mirando eso lo tienen que levantar, sí, porque si quieren una beca para la gente más brillante del país, exactamente, no debe importar demasiado si sus padres son de clase media o no. La verdad es que me parece una tontería, porque les digo, todos se van, todos se van, pero se van con becas de otros países que los mantienen en sus países por muchos años y ya no quieren regresar al Perú. Así es, si nosotros ¿y qué hemos logrado? Dejamos que se vayan. Claro. Y dejamos que se vayan porque no tenemos cómo pagarles. El talento, señores, se exporta en el Perú. Es nuestra principal exportación. Más allá de cualquier otra materia prima, el Perú exporta talento. Ustedes vayan a ver médicos, enfermeras, hasta maestros, en fin, periodistas, productores de televisión, en toda parte del mundo. Ahí estamos los peruanos, ingenieros, que por cantidades. En fin, bueno, muchas gracias, señora Chocobar, por estar con nosotros, les deseo mucha suerte. Y sí sé que hay una ex trabajadora que ha fraguado correos falsos para atacar a INAVEC. Nosotros no nos dejamos sorprender por ese tipo de maniobras y lamentamos muchísimo que pruebas fraudulentas sean utilizadas por periodistas, porque eso te lleva definitivamente a una acción penal de la cual nosotros no queremos ser parte, y les aconsejo a todos mis amigos periodistas que se afen de eso lo más rápido que puedan, porque después terminan visitando el Poder Judicial. Muy bien, sí, gracias. Te agradezco mucho, Rosa María, muchas gracias por el espacio. Muy bien. Nos tenemos que mañana. Así es. De todas maneras, 9:06, se nos fue la hora. Sí. Adiós. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta
A pensar más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles 9 de agosto del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días amigos, muchísimas gracias a todos por su cariño, por escucharnos, al señor Carlos Rodríguez que siempre nos escucha, por haberme dejado unas cositas esta mañana que hace su esposa, unas manualidades, y deseándole por supuesto que todo sea para mejor. Y aquí en el Perú, bueno, con muchísimas preocupaciones. Reunión de cancilleres ayer, vamos a hablar de eso más adelante, con una lista, no sé si la has podido ver, de una plataforma, digamos, de acción que dice mucho de condena, pero poco de acción, ¿no? O sea, exactamente, suena bien diplomático, ¿no? O sea, yo te condeno, ya, pero ¿qué vamos a hacer? No, nada, no podemos hacer nada. No. Salvo elegir o sea, digamos, apoyar candidaturas de Venezuela en foros internacionales, ya, salvo eso, lo más claro que han dicho es que es una dictadura. Los que han venido, ojo, no ha venido el canciller de Ecuador, no ha venido el canciller de Bolivia. Ni el de Ecuador, ni el de Cuba, ni el de Nicaragua. Cuba, obviamente Cuba y Nicaragua era clarísimo, pero Ecuador y Bolivia son nuestros vecinos, pero ¿no? si se estaban reuniendo con el ALBA. Exactamente. Entonces, Maduro había organizado su propia reunión. Pero digamos que en América Latina el número de países que condena a Maduro y lo llama ya una dictadura es un número contundente. Y cuando tú dices que un país es una dictadura y tienes una carta democrática que no se ha presentado todavía como instrumento de acción, es, me imagino, el paso previo. Ya conversaremos más adelante con Francisco Belaunde para que nos diga exactamente si esto es un paso previo a la carta democrática, por qué no se usó ayer. Dicho sea de paso, en el ámbito diplomático, ayer se supo que el presidente Macron postergó su visita a Perú, aun cuando en realidad en lenguaje diplomático quiere decir que la canceló. Sí. ¿Ya? Y que la Cancillería todavía debe una explicación sobre por qué mandó a que sus funcionarios no asistieran, por orden del canciller, al Día Nacional de Francia, que fue francamente una mala crianza. El argumento esgrimido es que el embajador de Francia fue muy malcriado con el vicecanciller Popolicio cuando este lo llamó a decirle que los humalas se estaban fugando a su empleada, asilando en su embajada, y él dijo que no era cierto, lo cual es la verdad, porque nunca fueron ahí. Pero además ya estaban leyendo la sentencia, sí. Los humalas ya estaban yéndose al juzgado, ¿no? Pero en fin, igual la orden fue emitida a la mañana siguiente cuando ya estaban presos los humalas. Pero en fin, hay una situación, como se hay un incidente, no esclarecido con Francia. Y lo curioso de todo es que ayer sacan comunicado la Cancillería, que no saca nunca en esto, que con Francia tienen una especie de alteración. Sacan de nuevo un comunicado, todavía no explican por qué les prohibieron a los miembros diplomáticos asistir a la Cancillería, pero sacaron un comunicado, igual cuando aceptaron el beneplácito del próximo embajador, que ya le tocaba venir, sacan un comunicado con un link a una carta del canciller de Francia aceptando la invitación al Perú, en la que habla de las bondades del satélite, justamente, y eso no lo destacan, ¿eh? Hablando de las bondades del satélite de identificación terrestre que ha comprado el Perú. Ese es el link que te ponen. Sin explicación, sin contexto. Claro, qué raro. La carta es como para decir, ellos querían venir. ¿No es cierto? Miren que ellos querían venir, nadie los ha forzado. Si no quieren venir ahora, no es culpa nuestra. Pero esa carta, si se lee completa, de lo que habla del satélite. Justamente la razón por la cual el embajador de Francia fue maltratado en la comisión del Congreso por Luciana León, razón por la cual el embajador de Francia pidió una cita con Cancillería, aparentemente esa era la razón o la más importante, durante meses, desde agosto hasta noviembre, y nadie lo quería recibir en la Cancillería. Rarísimo, pero rarísima toda la historia. Pero en fin, el tema más importante, por supuesto, eran los cancilleres latinoamericanos, y terminó siendo el tema de Francia ayer, porque claro, papelonazos de la Cancillería peruana no son muchos, son raros, la Cancillería suele ser muy profesional. Entonces, claro, como este es un papelón más o menos notable, sí, y como yo tenía el cuento más o menos completo, recogido de varias fuentes, de adentro y de afuera, bueno, sí, pues me tocó seguirlo ayer. Pero en fin, la huelga de maestros continúa.
no en todo el Perú, y eso hay que volverlo a decir por enésima vez, son un grupo de regiones, 10, donde sí hay algunos lugares, en Cusco nos escuchan, donde la huelga es contundente, pero otros lugares como en Lima, por ejemplo, que agrupa el mayor número de maestros, donde simplemente no hay huelga. La ira que ha causado a los maestros, que yo emitir un programa ayer en la República, es que dijera que hay una pelea entre Patria Roja y CONARE / Movadef / Sendero Luminoso, por el control de el magisterio, por el control de las dirigencias magisteriales, sobre todo en algunas provincias importantes del Perú, en algunas bases del Perú. Y esa no es, nadie los está llamando terroristas. O sea, creo que hay que aclarar algo que es bien simple, ¿ok? El Movadef por sí mismo no es un movimiento terrorista, porque los terroristas tienen que ser apresados, llevados a la cárcel y condenados, incluso los que hacen apología de él. No son un movimiento terrorista, porque el terrorismo es una estrategia, ¿no es cierto?, para llegar a un objetivo. Es decir, yo puedo usar el terrorismo para crear una situación de zozobra, miedo generalizado, y a través de ese miedo llego a un objetivo, que puede ser el poder, destruir al enemigo, desprestigiar al adversario. Pueden ser muchas las formas de utilizar el terrorismo. Movadef no es, digamos, la fachada política de Sendero Luminoso. Exactamente, del PSP, Sendero Luminoso, que pretende ser un partido político. Pero no estamos partiendo de la misma agrupación. El tema es el siguiente: el terrorismo como tal ha sido derrotado políticamente y militarmente. O sea, no hay ninguna organización, salvo los de la facción Proseguir en el BRAEM, que crea que la lucha armada... Volvemos. Recuerden, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con nuestras emisoras hermanas dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A los trolls les voy a pedir un favor esta mañana. Pónganse de acuerdo, ¿ya? O estoy vendida al gobierno, o soy fujimorista, o soy aprista, te puedes imaginar. Ese me provoca ponerle perdidazo antes de bloquearlo, pero en fin, qué barbaridad. Hablar del tema de maestros en el Perú, es decir, no reconoce nuestro esfuerzo. Por supuesto que reconozco su esfuerzo, esa no está en discusión. Yo espero que reconozcan el de Ismael, el de Abel, acá el de Eduardo, el de que todos trabajamos, el de los padres dominicos. Yo espero que todos reconozcan el esfuerzo de todos trabajando para ganarse la vida. Pero lo que he explicado es que hay un problema político de representación del magisterio, probado en que el CEN-SUTEP no está en huelga. Y a ver, explíquenme eso, pues. No, es que ellos viven lo que fuera. Explíquenme eso, ¿no? Entonces, decir la verdad, pues, es, yo sé, sumamente impopular, ¿no? Todos tuvimos un presidente que dijo no shock, ¿te acuerdas? Y fue muy popular. Entonces, sí, pues, pasa eso. Y tuvimos un candidato que decía, vamos a aplicar un shock. Y fue muy impopular. Bueno, y el presidente que no lo propuso, pero que finalmente lo hizo, siguió siendo popular a pesar de ello. Claro. Hay que reconocer eso. Claro. No, entonces, hay que decirlo. Por eso te digo, la mentira es muy popular. Sí, exactamente. Muy popular. Por ese lado. Esa es la verdad. Bueno, vamos a hablar ahora de la verdad de las mentiras y otras mentiras verdaderas. Estamos con la señora Chocobar, que tiene este apellido tan curioso que siempre me ha hecho gracia. Ha estado antes con nosotros aquí en el programa. Cuando nadie le daba bola a Pronavec, venía la señora Chocobar a anunciar sobre todo campañas de becas, etcétera. Maruja Chocobar Rey es la directora ejecutiva de Pronavec. Pronavec es una institución muy antigua, se llamaba antiguamente INAVEC cuando yo era chiquita, y se encarga de manejar todas las becas que el Estado peruano recibe del exterior, más aquellas que el Estado peruano puede entregar por sí mismo, y que en los últimos años, a raíz del gobierno pasado, ha crecido exponencialmente el número de becarios del Estado. El sistema de becas es un sistema útil porque permite el concurso, ¿no es cierto? O
O sea, usted a su hijo no tienen que becar para que vaya a la escuela primaria, ¿no es cierto? Porque la escuela primaria es universal. Igual la escuela secundaria es universal. Pero ya para ir, por ejemplo, al colegio Presidente de la República, usted tiene que postular, tiene que concursar, tiene que tener buenas notas, ¿no es cierto? Y cumplidos los requisitos, puede ir al colegio Presidente de la República. Asimismo, si usted es una persona que quiere postular a alguna de las becas que se ofrecen en Pronavec, tiene que postular en un concurso público y cumplir los requisitos. Hay requisitos filtro para todas las becas. O sea, si no tienes la edad, no te presentes, pues, ¿no? Por ejemplo, la edad es un requisito objetivo, ¿no? Se comprueba con la partida de nacimiento, con el DNI. Y así por el estilo. Y hay otros requisitos que ya tienen que ver con una evaluación personal. Una vez que cumples con los requisitos universales, ¿no es cierto? Luego vienen los requisitos que se cumplen en el expediente de cada uno, tanto puntaje, etcétera. Muy bien. Estamos con la señora Chocobar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, y quiero comenzar precisamente hablando de lo que significa un concurso. Un concurso establece requisitos mínimos de filtro, bien como lo has comentado, y existe un grupo de jóvenes que participaron de la convocatoria 2017 de Beca 18, alrededor de 25.000 chicos. 25.000, lo que significa que hay una demanda interesante y que los chicos están interesados también en estudiar, lo cual es bastante ¿Cuál es importante. la edad para Beca 18? Hasta 22 años. Hasta los 22. Hasta 22 años. Entonces, es una beca para gente muy joven, egresada de la escuela. Del colegio, así Muy bien, es. tienes que haber terminado el colegio. Ese es otro requisito objetivo. Así es. Si no has terminado el colegio, no puedes postular. Muy Tienes que bien. tener 15 de nota de promedio si quieres ir a la universidad. ¿En qué años? Tercero, cuarto y quinto de secundaria. O sea, entonces tu promedio de tercero, cuarto y quinto de secundaria, considerando todos los cursos, ¿no? Considerando todos los Todos los cursos. cursos tiene que ser 15. Si no tienes encima el promedio de 15, promediado los 3 años, y no tienes tienes 23 años, no te presentes, pues. Sí. No, Ya. y además el sistema no te deja pasar. O sea, el Exacto. sistema ya está filtrado para eso. Exacto. Y lo último es la condición de pobreza, Ya. ¿Y eso cómo se acredita? con el CISFO. ¿Qué cosa es el CISTO? Es el sistema de focalización de hogares. Es un sistema que mide el nivel de pobreza y pobreza extrema, lo organiza el Ministerio de Inclusión Social. Y en el sistema de Pronavec, de postulación, hay una conexión, hay interoperabilidad para eso. Entonces, cuando el joven postula, el sistema valida si tiene la nota, valida si tiene la edad y valida si tiene La el nota la CISFO. emite el Ministerio de Educación. A través que es del facilísimo. sistema CIAGIE, La exacto. RENIEC valida la fecha de La nacimiento. nota, así es. Y el CISFO es la dirección que da el joven que está postulando. El CISFO es una calificación, Ajá. claro, que se basa en la dirección es verificada por el MIDIS para determinar si es pobre o pobre extremo. Ya, ok, pero resulta que este joven es zapazo, pues entonces da la dirección de su abuelita, que sí es pobre, ¿no? O da la dirección de su tía, o la dirección de un pariente cercano. Yo vivo con mi tía, pues soy pobrecito. Mentira, tu papá es el dueño del mercado. Entonces, ¿cómo hacen para evitar que no se les cuelen en el CISFO personas que sí podrían pagarse su universidad? Bien, con estos 3 requisitos siempre hacemos 3 tipos de controles. El control previo, que es el control permanente durante la validación, el recurrente, que es durante el proceso de postulación, por eso se determinan ciertos incumplimientos de los requisitos y se procede como corresponde de acuerdo al procedimiento administrativo, y también el control posterior. Y al control posterior sí enviamos visitas. Ya cuando tú eres becario, ya te mandamos una visita, o sea, Ya, ya ahora con un vamos a tiempo ver más. el siguiente problema. Miren, una vez que tú estás calificado para postular, la gente se confunde por un problema. Hay Así acá un es. problema con comprensión lectora y audiovisual bravísimo. Yo, cuando he explicado ayer, me quedó espantada la respuesta de los maestros ayer cuando explicaba lo del CONAR y lo del SUTEP. Imagínense cómo será con los pobres alumnos. ¿Ah? Los va a llevar a la conquista del poder. Ninguno. O sea, ese discurso ya lo abandonaron, porque es evidente que han fracasado, han sido derrotados. Y es, hay que decirlo, una de las pocas organizaciones en el mundo que ha sido derrotado contundentemente. Si ustedes ven la situación, por ejemplo, aquí nomás en Colombia, se tuvo que llegar a una situación de equiparidad de fuerzas para llegar a un armisticio. En el Perú no había armisticio. El terrorismo fue derrotado como estrategia política para llegar al poder. Absolutamente derrotado. Política, militarmente y jurídicamente, porque están en la cárcel y tienen que cumplir sus condenas. ¿Ok? Ahora, que el Movadef en su ideología pretenda controlar el magisterio peruano,
no es algo que a ninguno nos tenga que causar pues una sonrisa, porque la ideología del Movadef es una ideología que parte de negar, ¿no es cierto?, que Sendero Luminoso haya sido un movimiento terrorista. Para ellos son un movimiento revolucionario. Así es, y que sus prisioneros son prisioneros de guerra. Exactamente, son prisioneros políticos. Y que el punto número 1 de su agenda es liberar a los prisioneros políticos. Entonces, si ese sector, ¿no es cierto?, del Partido Comunista del Perú, que tiene muchas facciones, quiere controlar al magisterio peruano, no es para que nos cause una sonrisa, ¿no es cierto? No significa que van a desarrollar actos de terrorismo. Lo que significa es que son deudores de un movimiento que ensangrentó, ¿no es cierto?, a este país, y el cual ellos niegan. Ellos hablan de una guerra civil. Exacto. ¿Ya? Ese es el tema. Ahora, Patria Roja, que es una escisión del partido comunista también, perdón, el PSB. muy antigua, en los 60 se cinden bandera roja, en dos, en Sendero Luminoso y en Patria Roja, ha sido su enemigo político siempre. El tema es que Patria Roja ha controlado su TEP durante 30 años, con discursos también obviamente ideológicamente tributarios del comunismo. O sea, no siendo haciéndole vivas a Cuba, a Albania y a Rusia en esa época, en fin, a los soviets, a lo que fuera en el pasado, pero que son tributarios de eso. Sin embargo, a la hora de manejar el capital, pucha, que son más capitalistas que Trump. Claro. La derrama la han manejado. Como los países que defienden también. Exactamente, o sea, a lo chino, ¿te das cuenta? Sí. Olvídate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La derrama es una asociación privada, no es una asociación del Estado. La derrama está auditada por la CBS porque recoge fondos públicos y no le han encontrado un problema. La derrama ha tratado de ser severamente castigada por gobiernos. ¿Por qué? Porque se presumía que esa era la caja chica de Patria Roja, ¿ok? Entonces, en el gobierno de Alan García se dijo, no, la afiliación tiene que ser, o en el de Toledo, ya no recuerdo, voluntaria, pensando que los maestros no se iban a afiliar. Se afiliaron todos. ¿Por qué? Porque es un club, en realidad, muy útil. Te dan crédito educativo, te dan crédito personal, te dan crédito de vivienda, te dan finalmente tu derrama. O sea, el día que termina tu docencia, te jubilas, te dan tu bono, que es grande, para que es una especie de AFP, pero no de pensión, sino de un monto fijo que se te entrega cuando terminas tu carrera en la docencia. Y además disfrutas de descuentos en los hoteles de la derrama, en los centros de recreo vacacionales de la derrama, en Asia, en Huachipa. Y finalmente tienes las librerías Crisol, ¿no?, que también se las acaban de comprar y las están saneando para que vean la cantidad de plata que tienen. ¿Cómo no va a ser pues un botín la derrama? Entonces, uno de los puntos del pliego frente al gobierno es la derrama. Cuando la derrama es una asociación privada, y ahí te das cuenta, Tate. O sea, aquel problema no es la mejora de los sueldos solamente. Eso lo haces para movilizar a miles de personas que sí quieren que le mejoren el sueldo. Pero la dirigencia está en un enfrentamiento político por ver quién controla los fondos de la derrama magisterial y ver quién controla las dirigencias. El CEN nacional, o sea, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, no está en huelga. Exacto. No está en huelga, lo han dicho 20 veces, no está en huelga. Pero en fin. Pero hoy, mañana, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se va a reunir con un grupo de docentes que están en huelga y que no necesariamente son del SUTEP. Y eso ha sido criticado. No, es que sí son del SUTEP, todos se llaman SUTEP. Bueno. SUTEP-Conales, SUTEP. Exactamente, pues no pueden dejar de... O sea, la marca SUTEP es muy poderosa. Así es. Y los maestros no te van a seguir, ¿no es cierto?, si no estás asociado a la marca SUTEP. El tema lo ha dicho el presidente. Yo me voy a reunir con aquellos que no han cometido ningún acto de violencia. Entonces, ninguna piedra, ninguna toma de carretera, ningún bus atrapado, nada de eso. Y dos, vamos a ver a quién seleccionan, porque ese es el problema ahorita del gobierno. Ese mensaje es confuso porque el presidente también dice, nos vamos a reunir, pero que cese la violencia. Claro. ¿A quién se lo pide y con quién se reúne en todo caso, no? Entonces, en fin, vamos a ir poco a poco a ver qué pasa mañana, pero por el momento tenemos una huelga pagada, que una cosa que no se llama huelga, y tenemos a un grupo de gente histérica en redes insultando a todo aquel que diga que hay un conflicto en la dirigencia sindical. Es alucinante. Oiga, pero tienes que estar ciego.
Si el CEN-SUTEP no está en huelga, ¿cómo no va a haber un conflicto en la dirigencia sindical? ¿No? En fin. Bueno, vámonos al tema de Venezuela. Ayer 14 cancilleres en Lima, reunidos de emergencia convocados por el Perú, que ha decidido tener un papel protagónico en esto, porque por eso convocas y eres anfitrión, para hablar de cómo enfrentar la crisis en Venezuela en sus diversos aspectos, humanitario, político, etcétera. Estamos en línea telefónica ya con Francisco Belaunde. Muy bien, vamos a conversar con él. Muy buenos días, Francisco. Hola, Rosa María, ¿qué tal? Aló, Francisco, muy buenos días. Hemos leído el pronunciamiento de los cancilleres y hay bastante de condena, me parece, pero poco de acción. ¿Es limitado lo que pueden hacer los cancilleres? Sí, en realidad yo pienso que acá lo importante, me parece, es el gesto, es el hecho que haya habido países que de manera colectiva, aunque informal, ¿no? Porque esto no es una organización como tal, sino que son grupos de países, condenen de manera grupal a Venezuela. Creo que eso ya es importante. O sea, te dicen, tú eres elegible para ser postulante, es decir, si tienes más de 15, tu familia es pobre, tienes menos de 22 años, puedes postular. Perfecto. ¿Eso significa que ya te ganaste la beca? No. No, pues papito, no, Claro no que significa nada. Tienes que postular, ¿por qué? Porque ustedes dan, ¿cuántas becas? ¿5.000 al año, por ejemplo? Este año han sido Más o menos. 5.000. Muy bien. Y se presentan 25.000, pues. Entonces, no significa que te has ganado la beca. Significa que tienes los requisitos básicos para la beca. Y ha habido una confusión este Así año es. absurda. Así es, y ahí quiero sumar que cumpliendo estos 3 requisitos básicos, tú le tienes que sumar lo más importante, que es haber ingresado a alguna institución educativa, O sea, que es lo que financia la beca. Ok, entonces, primero tienes que postular, o sea, tienes que dar el examen de ingreso. Tienes que dar el examen de ingreso. Y con tu ingreso te presentas a... Así es. No es al revés. No es al revés. Ok. No es al revés. Y yo justo hoy he traído las constancias. Déjame mostrarte Acá una de las tengo constancias. acá tengo esta de la mía, Porque de mi las universidad. universidades han sido bastante claras en la constancia. Hay unas muy pocas que pudieran haber escrito o tenido una redacción un poco confusa, pero en el minuto en el que un documento como este lo firma un funcionario de la universidad y no un funcionario público, Claro. significa que esto es una constancia de la universidad. Y aquí dice, cabe precisar que la admisión y matrícula en nuestra casa de estudios está condicionada a la obtención de la beca para el concurso 2017. O sea, es bien claro. Para que ese, no para otro. No es para otro. No para el 2018, No es para el 2016. 2018, exacto. Así es, se vuelve a postular. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una señorita muy tromella que ha aprobado el examen de ingreso. O sea, él se aprueba con 500 puntos, ella aprueba con 577 puntos. Muy bien. Apto para ingeniería civil, pero no se le puede matricular hasta que Pronavec no le dé la beca. Muy bien. Entonces, esta señorita, digamos, ya tiene, porque además se inscribe en la universidad que postula diciendo, señor, yo voy a postular a beca 18. O sea, por favor, quiero que me dé mi constancia para beca 18. Perfecto. Entonces, esta señorita cumple los requisitos. Tiene menos de 22 años, tiene promedio 15 en el colegio y vive en zona de pobreza, es pobre. Postula, entra. Ya. ¿Ya le agarró la beca o todavía? No. Todavía. Todavía. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué razón? Porque existe una evaluación que es la última etapa, que es la evaluación de puntaje. Claro, pues. Es que tiene que haber un orden de mérito. Entonces, Lógico, pues. pesa la condición de pobreza, pesa que hayas elegido una universidad pública o privada, porque hay una cantidad de becas para ese tipo de institución. Pesa también tu nota. Lógico. Y pesa que pertenezcas a CONADIS, que No. pertenezcas ¿Y en qué puesto entraste? Porque a la universidad, no. Para la universidad, esto es un puesto para la universidad. Ya. Nosotros no tomamos en cuenta, porque hay diferentes tipos de De examen de evaluación, admisión. ya. Entonces, se le da un peso ponderado a la nota, a la condición de pobreza y a alguna condición de vulnerabilidad, como pertenecer a una comunidad nativa amazónica, Ok, estar en eso CONADIS. eso te da más son puntaje. puntajes adicionales. Entonces, CONADIS, mujer, no. Mujer también. Mujer también. Comunidad nativa amazónica. Ya. Ser de Reparet, que son las víctimas de la violencia del terrorismo. Muy bien. Eso te da un poquito más de puntaje. Te da un poquito más de puntaje. Muy y ser bien. pobre extremo definitivamente pesa Así también. es. Ser pobre extremo te da más puntaje que ser solo pobre. Así es. Muy bien. Exactamente. Entonces,
Se genera un puntaje y se coloca un orden de mérito del número 1 al número 25.000. Los 5.000 primeros ingresan. Claro, es igual que la universidad, sí. Claro. Y los otros no. O sea, es así. Entonces, entonces, ¿qué hace el chico que sí ingresó a la universidad y que es pobre? Tiene otros caminos, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede pedir un crédito universitario. Por ejemplo, que también Pronavec otra los beca, tiene. claro, y otra beca de Pronavec. Y otra, puede postular al año siguiente. Sí. Hay jóvenes que dicen, vengo 2, 3 años postulando. ¿Por qué? Si pueden postular a las becas técnico-productivas, a la beca Mi Vocación Técnica, pueden entrar a una universidad y postular a la beca Permanencia. O sea, no todo es beca 18, claro. y no estamos entendiendo que es un concurso, y finalmente están calificando este programa de manera muy ligera, diciendo que es una estafa, y esto no es así. No, pues o sea, los jóvenes tienen muy claro. Ahora, para añadir al asunto, estas constancias han sido así desde la creación de Pronavec. Claro, lo que temen siempre los que no ingresan, miren, desde que yo postulé a la universidad, y estoy hablando del año 81, no, los que no ingresaban decían, no, es que no tengo vara. Entonces yo me reía y decía, ¿cuál vara? Es un examen de conocimientos de opción múltiple, que además es con tarjeta perforada en esa época, claro. Pasa por una computadora. ¿Cuál vara? No, es que tienen vara. No hay entrevista, no hay nada, es solamente puntajes, ¿ya? Pero lamentablemente el que pierde, claro, siempre le cuesta mucho trabajo en el Perú, lamentablemente, asumir la responsabilidad de decir, sí, no lo hice, y es un fracaso, y hay personas que lo asumen como no un reto, sino como un fracaso, y tienen que imputarle el fracaso a otro. Entonces, entiendo que hubieron 20 alumnos que fueron a hacer un escándalo en un canal de televisión por esta razón, y en los 20 casos se trataba de muchachos que no habían logrado el puntaje necesario. Así, y es más, que estaban en la última parte, o sea, más de 7.000 del puesto, 7.000, 8.000. Entonces ni siquiera es que estaban en el 5.001 para que si alguien renunciaba, ellos pudieran entrar. Porque si renuncia, entre el que sigue. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se muevan, esta explicación es bien interesante. Y después vamos a una queja de beca Presidente de la República que me llegó por Facebook, me imagino que deben estar todos escribiéndome por Facebook ahorita, sobre el tema de la permanencia en el extranjero como descalificación. Ya, ahí regresamos con eso. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a los que nos escriben y sintonizan por Facebook Live en la página de Radio Santa Rosa. Está en nuestra cabina la doctora Marushka Chocopar, directora ejecutiva de Pronavec, en diálogo con Rosa María Palacios. Rosa María, hay preguntas en Facebook Live, las voy a reproducir. Oronco Nico nos dice, el problema es que han presentado el programa Beca 18 como si fuera una beca automática y no han hecho comerciales de televisión explicando el proceso de ingreso. Hay una crítica allí, también hay otras que hablan para nada, es una estafa. Si aplicas en conocimiento y no tienes los medios, eres apto, así de simple, nos dice Paola Cati. Ya estaba esperando hace unas semanas esta entrevista, vivo en Sao Paulo, dice César Remusgo, y fui becario de posgrado, maestría y doctorado, y sé cómo funcionan estas becas, y sé que la creación de estas becas fue muy buena, de lo poco... Me parece que es un gesto importante. No es mucho lo que se puede hacer diplomáticamente en realidad, porque ya en todo caso la mayoría ha retirado a sus embajadores. No se quiere dar el paso de una ruptura porque no parece conveniente en esta situación que se pueda, por ejemplo, dar sanciones económicas. Pues no estamos en la posición de Estados Unidos, que sí, digamos, tiene peso económico. En el caso nuestro no tiene mayor trascendencia en todo caso. Entonces a veces se pide como que, claro, hay yo entiendo, efectivamente ya hay cierta desesperación por decir, bueno, pero ¿qué pasa? No puede ser que la situación en Venezuela siga como está, pero diplomáticamente no es mucho lo que se puede hacer. Es importante que se haga todo tipo de gestos para acompañar, digamos, la acción de la oposición, de los que protestan, pero tampoco es mucho lo que no hay que esperar demasiado de la acción diplomática en caso de Venezuela como en cualquier otro caso por lo demás, ¿no? Claro, pero ¿por qué no se aplica la Carta Democrática en el sentido, por ejemplo, de la exclusión de Venezuela de la OEA? Claro, lo que pasa es que no hay los votos suficientes. ¿No? Ese es el problema, no hay los votos suficientes porque si bien hay una mayoría de países de la OEA que sí estarían dispuestos a aplicarla, de todas
mayoría calificada que no se alcanza. ¿Por qué? Porque todavía Venezuela reúne pues a algunos aliados, los del ALBA, pero además países del Caribe, ¿no? que se benefician de su petróleo barato. Entonces no alcanza. Entonces por eso que se da esta reunión. Como a nivel de la OEA no alcanzan los votos, pero por lo menos lo que se ha querido hacer es marcar de manera colectiva como un gesto político la desaprobación respecto a Venezuela. Y yo creo que sí es importante, y es tan importante que Venezuela le ha dado mucha importancia. Ha hecho su propia reunión, ¿no? Exactamente, ha hecho en paralelo su propia reunión para decir, miren, nosotros no estamos aislados como se dice. Pero lo que pasa es que, claro, los países que se han reunido en Lima tienen mucho más peso, son más importantes que los países que se han reunido allá en Caracas. Entonces la diferencia es claro. evidente. Y claro, o sea, digamos, el hecho de tener aquí a Brasil y México, por ejemplo, que son los países, si quieren, más grandes en términos económicos de la región, le da una dinámica distinta a la reunión versus tener en Venezuela a Ecuador y Bolivia, con todo cariño, pero son países pues muy pequeños dentro de la región, con mucho menos peso político y económico. Pero en todo caso, ¿qué significa desconocer a la Asamblea Constituyente? Es decir, que los actos emanados de esa Asamblea no tienen valor jurídico internacional. Así es, no se va a reconocer nada de lo que ellos, por ejemplo, no se va a reconocer al nuevo fiscal, por ejemplo, ya han nombrado en reemplazo de ¿eso qué significa? Que probablemente los funcionarios venezolanos no va a haber reuniones, porque se quiere excluir, por ejemplo, al organismo electoral venezolano, se le quiere excluir de la Federación de Organismos Electorales, no van a ser invitados a reuniones de varios, digamos, ministros o funcionarios venezolanos, reuniones con sus pares. O sea, lo que va a hacer, se le va a excluir, pues efectivamente se le va a aislar, ¿no? Y eso se va, obviamente, claro, uno puede decir, bueno, finalmente a Venezuela que tanto le importa, pero sí, efectivamente va a generar pues un aislamiento del gobierno venezolano. Ahora, ¿aló? Sí, acá estamos. Ya. Otra cosita, lo que sí quería también remarcar es que que el hecho de que se han hecho dos reuniones paralelas marca algo que no es común, o sea, no. una división de América Latina. O sea, yo no recuerdo últimamente que se ha dado de manera tan marcada una división tan clara entre un grupo de países más importantes, por supuesto, del lado de los que han venido al Perú, que la otra, pero de todas maneras ha quedado, digamos, se ha marcado una división más fuerte que vea más allá del ALBA, porque hay algunos otros países, ¿no? Y interesante también que se haya pedido en Lima, en la declaración de Lima, que se suspenda la reunión que se va a dar en El Salvador de la cumbre América Latina-Unión Europea. Eso se le está diciendo al Salvador, que justamente es uno de los países que apoya al gobierno venezolano. Entonces no queremos que esa reunión se lleve a cabo. O sea, se está marcando una división en América Latina bastante fuerte, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta primera entrada. ¿Qué viene después? Bueno, nadie lo sabe, con Venezuela es imposible saberlo, pero todo parece indicar que el fin está cerca y de esto venimos hablando hace años, ¿no? Sí, pues el fin está cerca hace mucho tiempo, efectivamente, aunque parezca contradictorio. La verdad es que por momentos parece que se agarra una especie de, como se dice, un momentum, donde uno dice, bueno, ya Venezuela está pues en las últimas, ¿no? Vamos a ver también qué hace la oposición, ojo, porque por ahí, como decíamos la última vez, hay algunos partidos de la oposición que se les ocurre que pueden participar en estas elecciones regionales, lo cual es una barbaridad, porque esa es una forma de decir, bueno, finalmente en Venezuela todo está normal y no ha habido fraude, por ejemplo, en esa última aventura de la elección, de la supuesta elección del Congreso Constituyente o de la Asamblea Constituyente, ¿no? Así es. Vamos a ver también qué hace la oposición, para que no se divida también, ¿no? Así es. Vamos a ver qué actos empieza a ejercer esta Asamblea Constituyente, como para ver exactamente
si va en serio o no. Muy bien, muchas gracias a Francisco Belaunde por estar con nosotros, como siempre, nuestro gran colaborador en materia internacional. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para hablar de un problema que ha traído cola: las becas de Pronabeca. Beca Presidente de la República, beca 18, hay toda clase de becas. Nos vamos a enterar bastante de esto. No es la primera vez que la doctora Chocobar viene a este programa, pero creo que es la primera vez que le van a prestar tanta atención, porque nunca Pronabeca ha estado tanto en el ojo mediático como en estas 2 últimas semanas. Vamos a una pausa y